Mateo capítulo 5, versículo 22, hermanos. Vamos a seguir estudiando este tema de la armonía del reino, cómo los hijos de Dios debemos de solucionar conflictos en esta tierra. Y bueno, hermanos, el tema de hoy o el subtema de hoy es: después de ofender, armoniza. Con esto no quiero decir que Dios nos da una licencia para ofender, para lastimar, para enojarnos y para maltratar a otro, sino Él sabe que como somos polvo, somos carne, nos enojamos, un día vamos a lastimar, ofender o dañar a otra persona. Por lo tanto, Él nos ha dejado ciertos parámetros de cómo podemos reconciliar esas relaciones que a veces se rompen cuando ofendemos o dañamos a alguien. Entonces vaya conmigo, hermanos, allá Mateo capítulo 5, versículo 22. Cuando encuentre su lugar, vamos a ponernos de pie, por favor, para dar lectura a este texto. La semana pasada ya introducíamos el versículo 21, y si usted quiere leerlo, escuchar el sermón, puede ir a la página de Facebook. Pero dice ahí Mateo capítulo 5, versículo 22, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Vamos a orar. Amado Dios, gracias por lo bueno que eres. Ayúdenos a tomar estos minutos donde vamos a explorar su palabra y que podamos, Señor, aprender sobre qué causa el enojo, sobre quién es el enojo y cuáles son las demostraciones del enojo, y cuando identifiquemos esto en nuestras vidas, seamos prontos para pedir perdón a quien hemos ofendido, aún, Señor, por causas justas. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede tomar su lugar. Jesús comienza el versículo 22 diciendo: cualquiera que... Es decir, mis amados hermanos, que cada uno de nosotros tiene la posibilidad de caer en este pecado que está a describir por delante, que tiene que ver con la furia, con el enojo descontrolado. Algunos de nosotros pensamos: pastor, pero yo nunca me enojo. ¿Ha escuchado a esa gente que dice: pastor, yo nunca, 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 nunca me enojo? Y mire, hermanos, gracias a Dios que tenemos la bendición ahora de que Danielita esté viviendo con nosotros ahí en la casa. Y yo, hermanos, yo veo a Danielita bien pasiva, bien tranquila, todo el día: buenos días, pastor, buenas tardes, pastor, que le vaya bien, pastor. Y llego luego a veces yo ahí: pastor, ¿cómo le fue? Bien amable a Danielita. Y ayer le pregunté: Daniela, ¿y tú te enojas? Y me dice: sí, pastor, sí me enojo. Y yo dije: ¿en serio? ¿Daniela se enojará? Hermanos, a veces nosotros pensamos: nadie se enoja. Esta persona ha de ser bien inocente. Yo no creo que se enoje, pero Jesús dice: cualquiera que. Es decir, todos nosotros, tarde o temprano, nos vamos a enojar. Todos nosotros a lo mejor decimos: yo soy de mecha más larga, yo de mecha más corta, yo exploto más rápido, pero tarde o temprano, hermanos, nos vamos a enojar. La palabra griega que Jesús usa aquí es la palabra griega orgizamai, que nos habla o describe un enojo incontrolable. Puede durar todo el día. Mire Efesios capítulo 2, hermanos, capítulo 4, versículo 26. Está ahí en sus notas, pero si quiere búsquelo en su Biblia. Efesios capítulo 4, versículo 26 dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, hermanos, algunos de nosotros nos dura el enojo todo el día. Hermanos, yo no sé, yo tengo matrimonio, y si usted es casado, le ha pasado que recién levantándose a las 5 de la mañana, porque usted es un hombre muy chambeador, ¿verdad? O a las 6 de la mañana, yo no sé, ahí están desayunando y algo sucede que hace que uno se enoje, ¿sí o no? A todos nos ha pasado, hermanos. No me diga, no me haga sentir mal. Yo sé que a usted también. Y de repente ahí se enojan y se dejan de hablar, se para uno de la mesa y dice: ya no. Y hermanos, todo el día enojados. Llega el hermano de chambear, la hermana de trabajar, y siguen sin hablarse. Se están sirviendo el café, se están preparando, pero se avientan todo. Ay, agárralo. Todo chuma se lo sirves porque estás enojada. Sí te da dinero, pero te lo avienta porque está enojado. El enojo duró todo el día. Pablo dice: airaos, y lo vamos a explicar más al rato. Ya lo explicamos en la carta de Efesios. Dice: hay ciertas razones por las que pueden enojarse, pero tengan cuidado que ese enojo se convierta en pecado.
Tengan cuidado que ese enojo se convierta en algo descontrolable, que dura todo el día. Dar rienda suelta al enojo es algo que a Dios no le agrada porque va contrario al amor con el que Él nos ha bendecido. 1 Juan capítulo 4, versículo 8 nos dice, el que nos amó, dice, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Hermanos, muchas veces pensamos que conocer a Dios es la salvación y claro que sí, ahí es donde inicia el conocimiento de Dios, pero conocer a Dios es pasar tiempo en su palabra. Conocer a Dios es venir a la iglesia, conocer a Dios es pasar tiempo en oración. Y dice Juan, si tú dices que conoces a Dios, si tú dices que oras, que lees la Biblia, entonces deberías de amar a tu prójimo. Uy, hermanos, algunos de nosotros leemos la Biblia de pasta a pasta en un año y odiamos al vecino, odiamos al hermano, odiamos a nuestro familiar. Déjame decirte, mucha Biblia, pero poco amor es pecado. Mucha Biblia, pero poco amor es pecado. Oh, mis amados hermanos, Juan dice que la evidencia de que usted tiene relación íntima con Dios, que usted camina con Dios, que conoce a Dios, es amar a su hermano. Allí en 1 Juan capítulo 4, pero versículo 9, dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. Note, hermanos, que el amor siempre se derrama en alguien más. Dice versículo 10, en esto conociste el amor, no en que nosotros le hayamos amado a Dios primero. Más adelante, versículo 11 dice, amados, si Dios nos ha amado así, el amor, hermanos, tiene una característica y es que no está sobre nosotros mismos, sino que nuestro amor siempre posa sobre otra persona, sobre alguien más. Si no, lo que usted tiene es vanidad. Si no, lo que usted tiene es egolatría, pero no es amor. Ahora, hermano, no estoy diciendo que tenga algo de malo, que usted pase horas y horas peinándose, maquillándose. Lo que está mal es que pase horas y quede igual. Es un chiste, hermano, ríase. Eso sí está mal. Algunas horas y horas, ay, voy a buscar qué corbata me queda y no te combina como quiera. Eso sí está mal. Pero hermanos, mira, a veces nosotros pasamos horas viéndonos en el espejo y arreglándonos y tenemos un amor propio por nosotros excesivo, cuando el amor, según la Biblia, es aquella emoción o sentimiento que se derrama sobre otro. Dios nos amó a nosotros. Dios se entregó por nosotros. Ahora, volviendo a Efesios capítulo 4, dice Pablo que hay cosas que nos pueden hacer enojar. Airaos, enójense. Hay cosas que les pueden hacer enojar. Y en el contexto de Efesios 4, si quieres ir conmigo ahí, porque solamente viene la cita bíblica, nos explica cuáles son las cosas que te pueden hacer enojar con una persona. Puede ser, hermanos, que el enojo venga cuando un cristiano actúa en contra de la naturaleza nueva que ha recibido de Dios. Juan capítulo 4, versículo 22 al 24 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en justicia, en santidad de la verdad. Cuando usted ve otro cristiano, otro hijo de Dios que no se comporta de acuerdo a la nueva naturaleza que ha recibido, usted se puede enojar. Hermanos, nos debe de hacer enojar cuando un cristiano trata mal a otro cristiano. Nos debería de hacer enojar, hermanos, cuando un cristiano trata mal a un vecino. Se está comportando no como Dios dice, sino como Él quiere comportarse. En ese momento, dice Pablo, airaos, enójense. Hermanos, nos podemos enojar cuando un cristiano no está edificando la iglesia. Versículo 25 dice, por lo cual, desechando la mentira. Luego dice, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Ahí dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Versículo 28, el que hurtaba no hurte más. Versículo 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Versículo 30, no contristéis al Espíritu Santo. Cuando un cristiano le está mintiendo a una persona y yo lo observo, eso me tiene que hacer enojar. Oye, hermano, no seas mentiroso. Así no es.
Oye, hermano, ¿cómo se te ocurre decir esto si no es verdad? Cuando un cristiano está, hermanos, robando y está agarrando de lo que no debe, yo como creyente, si lo observo, debo decirle, oye, no robes, eso a Dios no le agrada. Si salen palabras corruptas de su boca, tengo que decirle, hermano, no diga groserías. Usted es cristiano, usted es salvo. Es que me hacen enojar. No, hermano, tranquilo. Hay otra manera de hablar. Cuando un cristiano está entristeciendo al Espíritu Santo, hermanos, yo puedo enojarme, pero escuche, debo de tener cuidado que ese enojo no se convierta en un odio hacia ese creyente. El versículo 26 dice, airaos, de Efesios 4, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y mire lo que dice, ni deis lugar al diablo. Cuando usted comienza a enojarse con una persona y a odiar a esa persona, lo único que hace es poner un territorio donde el diablo puede operar libremente para que su familia, la iglesia o su trabajo sufran una atmósfera donde la ira es aquello que predomina. Oh, hermanos, yo he visto que cuando una persona se enoja en el trabajo, ahora ya todos están enojados. Y como que ni le hables, está enojado. Y no, mira, ni pases por ahí porque te va a aniquilar si te ve. Y, y ya nada más, sí, pues si ella se enojó, ¿yo por qué no me puedo enojar? Sí, pues si él se enojó, pues ahora yo también me enojo. Hermanos, debemos de evitar que el enojo contamine la atmósfera en la que nosotros nos estamos desenvolviendo. El apóstol Pablo dice ahí, hermanos, capítulo 4, versículo 31, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. A pesar de que a mí me hace enojar la actitud del hermano contraria al cristianismo y a la fe que predicamos, yo debo de tener cuidado de no gritarle, de no tener ira, gritería, maledicencia, porque dice versículo 32, antes sed benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonando los unos a los otros como Cristo también os perdonó. Es decir, si yo he recibido perdón de todas mis faltas, yo también voy a perdonar al hermano que me hizo enojar. Volviendo a Mateo capítulo 5, versículo 22, hermanos, vamos a ver algunas verdades. Hemos visto, hermanos, por qué no debemos de estar enojados todo el tiempo, pero ahora vemos quién es el objeto de nuestro enojo. Versículo 22 dice, cualquiera que se enoje contra quién, contra su hermano. Es una palabra griega, hermanos, que nos habla de ser del mismo seno, criados en el mismo hogar, hechos en el mismo país, asistentes a la misma iglesia. Nota, hermano, cuando nosotros nos enojamos contra el hermano, podemos causar un daño irreparable en la iglesia, en la nación o en la familia donde estamos, porque no hemos comprendido que aquella persona está hecha a la imagen de Dios. Y a Dios le molesta, hermanos, el enojo cuando está en contra de alguien más. Escuche, hermanos, si usted se enoja contra un compatriota, puede usted crear una guerra civil. Y hermanos, el país se pone de cabeza. Cuando se pelean unos con otros, si hay un líder político que odia a otro y se alcen armas y empieza, hermanos, a promover ahora la paz que había, se acabó en la nación porque el odio de una persona hacia un sistema o hacia alguien más. ¿Está usted acá conmigo, hermanos? Cuando un hermano de la misma iglesia se enoja con otro, provoca divisiones. Provoca, hermanos, odio, provoca rencilla y lo promueve, hermanos, a no más poder. Y cuando un miembro de la familia se enoja con otro, hermanos, a veces hace separación y no se hablan. Es triste, hermanos, que yo he visto a veces familiares, hijos que luego le preguntan a su papá, oye papi, ¿y mi tío? No, ya no hablaba, ese nombre ni lo digas, es innombrable aquí. Shh, cállese, estás enojado. Porque a lo mejor tu hermano agarró un pan que te pertenecía a los 5 años de edad. Mira, hermano, mi papá viene de una familia de 14 hermanos, imagínate. Somos un montón de primos. Y ya mi abuela ya tiene bisnietos. Y yo recuerdo, hermanos, que en una época de la vida yo saludaba a algunos de mis primos, de mis tíos, y no me hablaban, hermano. Qué feo es tener conflictos entre la familia.
Qué feo es que entre hermanos no se puedan hablar, que entre primos no puedan convivir. Qué feo que entre gente que fue criada en el mismo hogar, en la misma iglesia y en el mismo país, tengamos problemas. Así es que ¿con quién, hermanos, es el objeto del enojo? El hermano. Y luego, ¿cómo se demuestra el enojo? Mire lo que dice Jesús, versículo 22, capítulo 5 de Mateo. Cualquiera que diga necio. Y luego dice cualquiera que diga fatuo. Estas dos palabras son interesantes. La palabra necio, hermanos, proviene de la palabra aramea raka, que significa vacío. Esta era una palabra que usaban los judíos del tiempo de Cristo para referirse a alguien como cabeza hueca. Insultaban su intelecto cuando eran enojados y le decían, tú tienes una cabeza hueca, estás descerebrado, hay algo que no te deja pensar de manera correcta. Hermanos, cuando una persona se enoja, regularmente insulta. Ahora es increíble, hermanos, que una de las palabras, si tradujéramos esta palabra, hermanos, literalmente sería bobo. Y no quiero ofender a los seguidores de Messi, pero ¿recuerda usted a Messi en el Mundial? Vino uno a reclamarle, que le dijo, anda para allá, bobo, anda para allá, bobo. Y algunos de ustedes hasta lo hicieron bien famoso en un meme. ¿Y por qué fue esto, hermanos? Fue resultado del enojo de lo que estaba pasando en ese momento. Yo me enojo contra mi hermano y ¿cómo lo demuestro? Ofendiendo con palabras. Hermanos, otra palabra que Jesús usa es fatuo. Dice cualquiera que le dice fatuo a su hermano. La fatuidad, según la RAE o la Real Academia Española, es aquella persona que presume de algo que no tiene. Alguien que dice, no, yo tengo mucha plata, pena, hombre, no tiene ni en qué caerse muerto. No, hombre, yo soy arquitecto y no lo eres. No, mire, yo tengo tal cosa y lo otro. Eso es un fato según la RAE. Pero, hermanos, la palabra griega que usa aquí Jesús tiene dos sentidos. Primero, llamarle a alguien ignorante, insípido, sin filo, algo que no sirve para nada. Uy, hermanos, ¿cuántas veces enojados hemos dicho eso? No sirves para nada. Eres un inútil. ¿Qué es acá? ¿Para qué sirves? Hermano, cuando su hijo jala en la escuela, ¿qué palabras usa? Hombre, y por las puras ando pagando el colegio y por las puras ando ahí. Mira, eres un tonto, no sirves para nada. ¿Por qué se me queda viendo raro, hermanos? Yo nada más estoy explicando lo que Jesús dijo. La palabra moros también, hermanos, se puede traducir como canalla o malvado. ¿Ha notado que cuando una persona se enoja con otra, lo primero que hace es resaltar sus defectos? Hombre, tú siempre eres así. Y mira, bien me decía mi mamá, y luego mi papá me dijo, y ahí uno empieza a decir soncera y media, resaltando los defectos de esta persona. Y escuche, mi amado hermano, en ese momento usted ya cometió homicidio porque usted ha sobajado el honor de una persona a nada. Así es que tenga usted cuidado en cómo habla de una persona. Así es que Jesús dice cuáles son el objeto de nuestro enojo, lo que sucede cuando enojamos y luego, hermanos, las consecuencias del enojo. El enojo tiene consecuencias, dice el versículo 22. Cualquiera que diga fato, necios hermanos, será culpable de juicio. Y luego dice, será culpable ante el concilio. Y luego dice, quedará expuesto al infierno de fuego. El primero que menciona, hermanos, que es el ser culpable de juicio, nos habla, hermanos, de ser culpable ante lo civil, ante aquellas personas que juzgan a otros y les dicen, mira, tú has hecho algo mal. Y luego, hermanos, habla acerca del concilio. Este es el Sanedrín, el grupo de 70 personas que eran muy conocidos en Israel y que tenían la capacidad de matar a una persona si consideraban que era digno de muerte. Ve lo que Jesús dice. Con que tú insultes a tu hermano cuando estás enojado, el Sanedrín ya debía matarte. Y uno dice, no, pastor, ¿cómo cree? Si lo insulté cuando estábamos jugando pichanga en el calor del momento, cuando él me pegó, estábamos peleando la pelota y ahí le dije hasta de qué se iba a morir, ahí sí es válido. Bueno, según Jesús, dice que no.
Y dice, hermanos, que lo peor es que quedas expuesto al infierno de fuego. Este lugar, hermanos, que en el Antiguo Testamento se usaba para quemar basura, es la palabra que usa ahí, la palabra Hinnom, un lugar, hermanos, donde se quemaba la basura y después fue usado por Cristo para siempre enseñar que así es el infierno, un lugar donde constantemente se queman, pero ahora las personas. Así es que llamar fato, mi hermano, tiene un castigo, me hace culpable. Y por lo tanto, mi amado hermano, la relación o el ambiente laboral, familiar, eclesiástico, va a dificultar el desarrollo de relaciones y ahora en lugar de llevarnos bien, vamos a estar buscando competir, enojarnos con otro y ver cómo derribamos su vida con tal de desquitarme por lo que me hizo. De tal manera, mis amados hermanos, que ya no podemos decir lo que David dijo en el Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Hermanos, ¿qué sería o qué será cuando una persona dice, qué bonita familia? ¿Cómo me gustaría tener una familia así? Oye, mira, yo llego a esa casa y se respira paz. Luego, uy, qué tranquilo es el ambiente. Wow, yo llego a la iglesia y hay algo de tranquilidad entre los hermanos. Parece que se llevan bien. Pero el problema, hermanos, es que a veces esa paz es solo apariencia. Es nada más algo que ponemos como una fachada, pero Jesús aquí nos llama a trabajar lo más interno de nuestro corazón. Ahora, hermanos, si ejemplificamos esto con una historia bíblica, sería la de Saúl. El rey Saúl que se enojó con David por algo que David no había dicho. Usted recuerda en el capítulo 17 del primer libro de Samuel, el rey David pelea, bueno, todavía no era rey, pero el pastor David pelea contra un gigante, lo derriba y luego, hermanos, vienen entrando triunfantes hacia el pueblo y las mujeres del pueblo empiezan a echar barra, empiezan a gritarle y dicen, Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Y esa barra le hizo enojar a Saúl. ¿Cómo que a David le dicen que mató más que yo? ¿Cómo que tiene más like en su foto que yo en la mía? ¿Cómo es posible? Si yo la edité 10 veces, ya ni me conocen. ¿Estamos acá, hermanos? Ese es el enojo, es por cosas tan simplonas, tan tontas. Una barra hizo enojar, una porra hizo enojar a Saúl. Y dice que Saúl piensa dentro de sí, ya denle el trono, ya póngale la corona, ya de una vez denle el palacio, ya solo le falta el reino. Mira, hermano, Saúl tenía todo, tenía la corona, el palacio, la gente, el ejército, el poder, y lo perdió por estar amargado con una persona que no hizo absolutamente nada. Tú puedes perder todo, hermano, por enojarte con alguien. La historia sigue avanzando, hermanos, y nos dice la Biblia que desde ese día Saúl no miró con buenos ojos a David. En otras traducciones de la Biblia, esa frase la traduce así, lo atravesó con la mirada. ¿Ha visto a alguien, hermano, así que se enoja y con la mirada ya te mató? No te ha hecho supuestamente nada, pero ya, mi papá decía, si tus ojos fueran pistolas, ya me hubieras dado no sé cuántos balazos. La gente se uy, ya desde ese día, hermanos, Saúl empezó a matarlo con los puros ojos. Y si tú lees toda la historia, hermanos, vas a ver cómo David huyó varias veces de Saúl por los intentos de muerte. Antes, mi amado hermano, de que Saúl siquiera pensara en aventarle la lanza, ya lo había matado con los ojos. Por eso Jesús dice, no es necesario que mates. Ahí en Mateo capítulo 5:22. Lo único que tienes que hacer para cometer homicidio es insultar a una persona. La ira descontrolada de Saúl, hermanos, provocó que le gritara a su hijo. Jonatán, su hijo, quiere reconciliar las cosas, pues David es su mejor amigo, tiene una buena relación con él, y pues Saúl es su padre, y él está pensando, ¿por qué no se llevan bien? ¿Qué ha pasado? Y él en un momento de quererlo reconciliar, dice de Saúl, que le dijo, fíjese lo que dice de Saúl ahí en 2 Samuel, solo escuche, el capítulo 1, versículo 20, dice, y se encendió la ira de Saúl contra Jonatán, y le dijo, hijo de la perversa y rebelde, empezó a insultar
a su hijo que solo buscaba la reconciliación. ¿Cuántas veces alguien ha sido el que recibe tu odio solamente porque quiere que te lleves bien con aquella persona que está peleado? A veces mi papá, hermanos, le hacía de referee en la familia o de árbitro. Estaban peleados ahí mis tíos, mis primas, luego también mi abuela con quién sabe quién, y siempre le hablaban al güero. Así le dicen a mi papá, no preguntes por qué, solo es más blanco que yo y de ojo verde. Yo quisiera haber sacado el ojo verde, pero ni modo. Entonces, mi papá, hermanos, estaba ahí y siempre, mira, güero, es que tú hablas más tranquilo, ve y habla. Y ahí iba mi papá, ¿no? A la casa de mi tío. Mira, por favor, mira, ya va a ser la cena de Navidad, vamos a reconciliarnos. ¿Y sabe con quién se enojaban más? Con mi papá. Oye, ¿tú qué vienes? Y ese es problema entre nosotros. ¿Quién te metió? Eres un metiche. No, hombre, a ti que... Uy, yo veía a mi papá que después cuando le decía, no, ya para qué voy. Se enojan hasta conmigo. Pues es lo mismo que Saúl está haciendo. Empieza a insultar al que busca la reconciliación. ¿Y sabe cuál fue lo más grave que Saúl hizo? Mandó matar unos sacerdotes que solo le tendieron la mano a David. David venía huyendo de Saúl porque Saúl se había embotado, había querido sacar todo su enojo y frustración contra David, mandándolo matar, y David entonces agarra su caballo y empieza a cabalgar, llega donde viven los sacerdotes y les pide comida, un vaso de agua y una espada para defenderse. Ellos no sabían absolutamente del problema entre Saúl y David. ¿Y sabe qué hizo Saúl? Mandó a matar a los sacerdotes. ¿Cuántas veces nosotros expandimos nuestro odio más de una persona? Así, pues tú te juntas con él. ¿Cómo también me caes mal? Pero si yo solamente fui a tomar un café, coincidió que nos saludamos. Sí, pero ya lo saludaste. Eres mi enemigo, estás contra mí también. Pero tranquilos. Nada más jugamos una pichanga y de hecho perdió, te debería dar gozo. Oye, no, pero ¿cómo te atreves? Mira, hiciste esto. Y yo te vi malvado, de seguramente estabas conspirando contra mí. Tranquilo, pues ni que fueras el rey de qué o qué para conspirar contra ti. Mano, Saúl extendió su ira a personas que ni siquiera tenían que ver con el asunto. Tres principios bien fáciles, hermanos, en esta hora para que usted rellene. Primero, la falta de armonía es notoria en su enojo. El enojo descontrolado es una emoción negativa que provoca, hermanos, que a veces es provocada a la luz de la Biblia por cosas que son tan sencillas. Por ejemplo, que su equipo de fútbol pierda. Vi, hermanos, un video de un mexicano viendo jugar a la selección mexicana. Hermanos, yo nunca veo jugar a la selección mexicana y soy mexicano. Es más, estoy pensando dejar de ver a la selección peruana porque hago los mismos corajes. Es más, estoy pensando irme de misionero a Argentina porque ellos sí ganan. Es broma, hermanos. Mire, este hombre estaba viendo ahí con su pantalla como de 50 pulgadas y México, como siempre, volvió a perder y agarra, hermanos, el puño, lo cierra y empieza a golpear el televisor hasta que lo rompe, lo arranca de la pared, lo bota en el piso y lo patea, insulta. Está enojado porque México perdió. Y pregunto, ¿el televisor qué culpa tenía? ¿Acaso sintieron el golpe ahí los jugadores, el arquero, diciendo, ay, sí, somos unos mensos, debemos de haber metido gol? No, él, hermano, su ira descontrolada se vio y se enojó por algo efímero. Y fíjate, yo no sé, la verdad, si esa familia solamente tenía un televisor, pero dejó que su familia dejara de disfrutar de algo solamente porque él estaba enojado. ¿Cuántos de nosotros nos enojamos en el tráfico? ¿Le ha tocado a usted una vez que está ahí, va manejando y el de adelante parece que es un abuelito que no quiere acelerar? Y usted va ahí, oh, ti, 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 diciendo cosas con el claxon que no debería de decir. Y va usted ahí enojado y ahí bien furioso. Y luego ya no solamente con ellos, sino con la familia. Cállate, mujer, estoy concentrado. ¿No ves que vengo viendo cómo rebaso esta tortuga? Por cosas tan efímeras usted se enoja. Uy, hermanos, solamente porque de repente su esposa no cocinó lo que usted pensó que le iba a cocinar. Así es que a veces se enoja por cosas, eventos, pero a veces, como dice Cristo en capítulo 5, versículo 22, se enoja con personas, porque no cumplieron sus expectativas. Es que yo pensé que tú me ibas a dar todo, y es que yo pensé. Por eso, hermanos, Dios siempre nos llama a no poner a las personas donde no deben de estar, porque tarde o temprano nos van a fallar.
Yo no sé, hermanos, cuántas promesas hemos hecho que de repente rompimos. Yo hasta ahorita no le he prometido a mi esposa, creo, llevarla a Disney, porque yo eso lo veo muy verde, hermanos. O sea, así, verde, verde, verde. Y mire, a los coritos ahí sí, te llevo a los coritos si quieres. Y ya de repente también ni cumplo. Te llevo al zoológico a ver el pobre león que está ahí, que ya ni está chimuelo, pobrecito, ¿verdad? Ahí sí te llevo. Sarita, luego, pastor, me dice, papi, ¿cuándo vamos a ser princesas? No te preocupes, ahora que vayamos a Lima. ¿Sabe, hermano? En Plaza Norte o en Plaza Sur, te la estoy pasando, ahí se disfrazan modelos de princesas. Y ahí la llevo. Y se toma fotos y bien contenta, pero a Disney nunca, porque no quiero que un día ella se enoje porque diga, papi, tú me dijiste que un día me ibas a llevar y no me llevaste. Así es que el enojo, hermano, se ve demostrado de manera inmediata por las acciones, tanto que el Salmo 37:8 nos dice, deja la ira y desecha el enojo, no te excites en manera alguna a hacer lo malo, es decir, no te exaltes, no te molestes, no dejes que tu ira te lleve también a hacer cosas malas. Si él ya pecó contra mí, y si él ya pecó contra otro hermano, ya no voy a dejar que esto avance porque si no vamos a terminar mal. Segunda cosa, la falta de armonía será notoria con nuestro lenguaje. ¿Cómo le va a decir usted? Fato, cabeza hueca, no sirves para nada. Y usted empieza ahí a insultar, insultar, insultar. Y hermanos, la primera evidencia que usted está enojado no solamente son sus actos. Cuando usted cierra los puños y quiere ahí desquitarse con alguien, se desencaja el rostro, el ritmo cardíaco comienza a subir, sino también sus palabras. Si usted empieza a hablar necedades, mire, lo vimos en el ejemplo de Saúl. ¿Cómo le llamó a su hijo? Qué insulto tan feo. Solamente porque estaba enojada. Hermanos, escuche, nos podemos arrepentir de muchas palabras hirientes que dijimos mientras estábamos enojados. Pero el problema es que ya las dijiste. Regularmente, hermano, cuando yo estoy enojado y estoy por acá por la iglesia, cierro mi oficina y, hermanos, lo primero que hago es orar. Dios, ¿sabes qué? Perdóname. De repente pensar mal contra alguien, quise decirle esto, pero no lo dije y no lo voy a decir. Tercer cosa, hermano, porque ya creo que ya quiere usted irse, ¿verdad? Número 3 dice, la falta de armonía será notoria con los jueces. ¿A qué me refiero con esto? Nota que Jesús dijo, será culpable ante el concilio y culpable ante el Sanedrín. ¿Qué nos quiere decir esto, hermano? Que es evidente para el mundo cuando usted está enojado y lo van a señalar. Mire, cuando usted, y lo peor, hermano, es que a veces la pelea es en la calle. ¿Ha visto eso? Yo no, en México, hermanos, de verdad no lo he visto como en el Perú, pero una vez me tocó ahí una parejita peleando y la muchacha rogándole al muchacho, diciéndole, mira, pero yo siempre le dijo cosas así, yo te invito al cine, te llevo a comer y todavía esto. Yo dije, ah, caray, ¿cómo que ella lo invita? Pero bueno, cada quien. Y la pelea ahí, y mire, hermano, cuando usted se pelea enfrente de todos, y ya le dijo fato, y ya le dijo raca, y ya lo insultó, y socavó su honor, todos lo van a ver a usted como malo. Aunque la otra persona haya tenido el error y lo haya cometido primero, a ustedes al que lo van a juzgar. Uy, pero mira cómo se enojó. Uy, deberías de haber visto. No, hombre, sí, no, le dio un patadón, pero patadón de aquellos. Y a los otros que no les gusta el chisme, a ver, descríbeme la patada. A ver cómo fue el pleito. Sí, mira, y se puso así. Yo la verdad, oh, sí, ay, eso fue poquito. Hermano, pero, y a veces los otros, y no debía haberse enojado. Cálmate, tú también te enojarías por lo mismo, pero cuando es otra persona es más fácil decirlo, ¿verdad? No, no debería haberse enojado por eso, pero cuando es tu carro el que le pegaron, cuando es tu perro el que atropellan, cuando es a tu mamá la que le gritan, ahí sí tienes el derecho a enojarte. Cuidado, hermanos, porque la evidencia es, el enojo, hermanos, es notorio por lo que nos ven. Pero el castigo o el juicio más grande, hermanos, no es el de los hombres, es el de Dios. Quedar expuesto al infierno de fuego, eso es lo que le debe preocupar. Porque al final de cuentas usted puede tener una limpia conciencia y decir, sí, yo me enojé por razones legítimas, como las que vimos hace rato. Él es un mentiroso, él es así, él fue contrario a la edificación de la iglesia, él hizo algo que no beneficiaba al mundo. Yo me enojé por eso. Pero el problema, hermanos, no es el juicio de las personas, es el de Dios. Usted puede quedar expuesto al infierno de fuego.
por su ira. Si usted ya es salvo, no se preocupe. No hay ningún problema. Recuerda Efesios capítulo 4 que dijo que Jesús, Dios sigue siendo misericordioso con nosotros. Amén. Paciente con nosotros. Amén, hermanos. Pero entonces, ¿qué debo de hacer si me enojo? Ven a Cristo. Pídele perdón. Señor, no debía haber insultado a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos. No debía haber insultado al que me arrebasó cuando no era, al que se pasó el alto cuando me tocaba a mí. No debía haber insultado a aquel al del Melgar que no metió el gol, pudiéndolo haber metido. No debía haberlo insultado. No debía haberme enojado con el Tigre Gareca cuando no calificamos. No debía haberme enojado con la presidenta cuando dijo que el menú era por 10 soles. No debía haberme enojado, Señor. Más bien, perdóname. Estamos aquí, hermanos. Dios quiere que usted aprenda a arreglar sus relaciones con otros. Vamos a orar. Amado Dios,